Hola a todos, mi nombre es Cristian Armando Pineda Castillo, docente e investigador de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. En este video hablaremos sobre algunas orientaciones para la redacción científica, es decir, sobre cómo comunicar por escrito una investigación de manera clara, ordenada y rigurosa. El video es apoyado por la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y forma parte del proyecto aprobado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, en el año 2025, con clave IH 2025 I407 y que lleva de título Uso de material multimedia en formato de video para potenciar el aprendizaje científico universitario, el aprendizaje de la investigación educativa y la redacción científica. Muy bien. Es importante, a partir de esta idea, pues partir de la idea de que la redacción científica no consiste solamente en que escribir pues es difícil. Tampoco se trata de usar palabras rebuscadas para aparentar mayor profundidad o mayor conocimiento o elocuencia, ¿no? Por el contrario, un buen texto científico debe ser claro, preciso, coherente y sobre todo pues breve, sin perder profundidad académica ni académica de científica. Klein, por ejemplo, que es un experto en las ciencias del comportamiento, nos plantea que la redacción es una de las principales formas en que los investigadores comunican un trabajo. Por eso, escribir bien no es una habilidad, digamos, secundaria, sino una competencia profesional esencial para elaborar artículos, tesis, informes, proyectos, ponencias en congresos. Además, la buena redacción científica no debe ser seca, extensa ni necesariamente complicada, sino directa, concisa, rica en significado. De forma complementaria, hay otros autores, entre ellos, por ejemplo, Aponte Rojas, Orihuela Izquierdo, Erespuro Nájar y Angulo Romero, quienes señalan que la redacción científica tiene pues el propósito fundamental de comunicar explícitamente los resultados de una investigación. No busca pues impresionar, ¿no? Adornar o entretener al lector, sino es una comunicación con un propósito muy específico y de mucha responsabilidad, que es informar a la audiencia a la cual se tiene como objetivo. Una primera orientación que me gustaría compartir con ustedes es entender que redactar o escribir no es solo poner palabras en una hoja. Redactar implica ordenar ideas, ¿sí? Algunos autores, como por ejemplo Aponte Rojas, o por ejemplo aquí como pueden ver, Chávez Pérez en 2011 nos explican que escribir pues es el acto, digamos, en su mera esencia, mecánico de plasmar palabras, mientras que redactar es un proceso más intelectual que permite organizar conocimientos previamente construidos. Esto es clave para la investigación. Cuando redactamos un artículo, una tesis o un informe científico, no solo estamos contando lo que hicimos, estamos dando una forma o compartiendo una forma lógica a un proceso de pensamiento. Por ejemplo, no es lo mismo escribir, se hizo una encuesta y salieron resultados interesantes, que escribir. Por ejemplo, se aplicó un cuestionario a estudiantes de bachillerato con el propósito de analizar su percepción sobre el uso de recursos digitales en el aprendizaje del inglés. ¿Sí? La segunda versión, pues luego se puede ver que es más científica, más seria, más académica, porque precisa qué se hizo, con quiénes, para qué y sobre qué fenómeno se indagó. Aquí también podemos vincular, por ejemplo, a un autor que ya les había citado anteriormente, que lo pueden ver aquí en la parte inferior, que nos comparte desde el enfoque lingüístico que la redacción busca mejorar la comunicación escrita en estudiantes de nivel superior y que esta habilidad no debe confundirse únicamente con la gramática o el estilo literario. La redacción implica observar, seleccionar y jerarquizar y traducir ideas al lenguaje escrito. Una segunda orientación es recordarles también, compartirles que la redacción científica depende de la calidad de la investigación. No hay una buena redacción científica si detrás no existe un problema claro, un método adecuado,
y resultados confiables relevantes. En este contexto hay autores como Codina López Sosa que nos señalan que un artículo científico o bien una tesis fundamentalmente constituye el reporte de investigación, pues es producto de todo este proceso metodológico que se vivió. Por eso, antes de planificar un manuscrito, primero debe existir una investigación diseñada y ejecutada de manera coherente. Esto significa que el texto científico no nace de la nada. Antes de él, pues debemos de tener la investigación y debemos de tener claras algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se investigó? ¿Qué investigué? ¿Por qué era importante estudiarlo? ¿Qué objetivo orientó el trabajo? ¿Qué método utilicé? ¿Qué resultados obtuve? ¿Qué significan estos resultados? Por ejemplo, una introducción débil diría: el tema de la motivación es muy importante en la educación. Y fíjense acá en esta que tenemos al lado. Dice: la desmotivación académica en el bachillerato representa un problema relevante porque puede afectar la asistencia, la participación y la continuidad escolar. Por ello, este estudio analiza los factores escolares asociados con la motivación estudiantil en un plantel de educación media superior. ¿Sí ven? Y aparte aquí, algo muy importante, tenemos un respaldo teórico de lo que estamos diciendo porque ya hay un autor que investigó al respecto y nos sirve para fundamentar lo que estamos planteando en el manuscrito o en nuestro reporte de investigación. Una tercera orientación es compartirles que es importante perder el miedo al primer borrador. Muchas personas no comienzan a escribir porque creen que todo debe de quedar bien desde el inicio. Esta idea, pues, lógicamente, pues bloquea a muchas personas que quieren aventurarse en la redacción. Y pues en este sentido, Klein, cito nuevamente a Klein, nos dice que el primer borrador no debe verse como un producto ya terminado, sino como parte del proceso de escritura. Puede ser desordenado, incompleto, poco elegante, pero es indispensable porque solo se puede mejorar un texto que ya existe. Asimismo, Aponte Rojas y sus colaboradores nos dicen y coinciden en este sentido, al señalar que cuando ya se tiene la investigación y los apuntes, el primer paso hacia el artículo o la tesis es elaborar el borrador con un título provisional y una idea clara del destinatario, a quién se lo voy a comunicar. También indican que en esa fase inicial las ideas deben fluir sin preocuparse demasiado por el estilo o la gramática. Lo importante es aterrizar la idea, porque estos aspectos se afinan en las versiones posteriores, ¿sí? Un consejo práctico sería este: primero escribe y después corrige, así, tal cual, ¿no? Por ejemplo, un primer borrador puede decir, como pueden ver aquí, los estudiantes usaron videos y parece que aprendieron mejor porque dijeron que les gustaron, ¿no? Como primera idea está bien. Vamos a ver acá un poquito más pulida. Dice: los resultados sugieren que el uso de videos educativos favoreció la percepción positiva del aprendizaje, especialmente en aspectos relacionados con la comprensión del contenido y la motivación estudiantil. ¿Sí? La idea inicial pues estaba aquí, ¿no? De aquí nace, pero necesitaba pues más precisión, digamos más reflexión, revisar nuevamente las notas para poder desarrollarla con mayor profundidad. Una cuarta orientación es cuidar 3 principios esenciales: claridad, precisión y brevedad. Aquí los podemos ver en la parte de arriba. Algunos autores como Aponte Rojas y sus colaboradores nos dicen que recuperar estos principios como requisitos fundamentales en la redacción científica es importante. Señalan que el investigador debe dominar el idioma, enfocarse en el trabajo, dedicar tiempo a la revisión y aclarar los principios básicos de claridad, precisión y brevedad. Klein también insiste en esta misma línea, que la redacción científica debe evitar el exceso de palabras, el lenguaje innecesariamente técnico, las frases infladas, porque pues a ningún lado nos llevan esto, ¿no? La redacción tiene que ser breve, tiene que ser comunicable todo mensaje que se comunique. Su idea central es que un texto científico debe decir lo necesario, de la manera lo más directamente posible. Veamos algunos ejemplos.
Por ejemplo, aquí pueden ver, en lugar de decir con base en lo anteriormente mencionado, se puede llegar a la conclusión de que los estudiantes presentaron una mejora significativa en lo que respecta a su desempeño académico, cuando en lugar de eso pudiéramos decir los estudiantes mejoraron significativamente su desempeño académico, ¿no? Bien, transmite de alguna idea o de alguna manera que el texto debe de ser conciso y que debe comunicar de forma, digamos, lo más comprensible posible la idea que se quiere comunicar. Otro ejemplo sería: procedió a analizar la aplicación del instrumento. ¿Sí? Mejor pudiera decirse, se aplicó el instrumento. Otro pudiera ser: en virtud de que los participantes no contestaron todos los ítems, se llevó a cabo la eliminación de casos. Mejor pudiera ser: se eliminaron los casos con respuestas incompletas. En este sentido, la redacción científica no pierde calidad solo porque sea más simple. Al contrario, pues gana fuerza. Una quinta orientación es respetar una estructura lógica. Uno de los errores más frecuentes al comenzar a escribir es pensar que basta con tener muchas ideas. En realidad, una buena investigación también necesita una buena organización para que el lector pueda seguir el razonamiento del investigador. En una tesis, cada capítulo cumple una función específica. Normalmente encontramos una introducción, un marco teórico, una metodología, los resultados, discusión y las conclusiones. Aunque la distribución puede variar en universidades o en instituciones donde se lleva a cabo este trabajo investigativo, la lógica pues siempre de alguna manera es la misma, ¿no? Presentar el problema, explicar cómo se investigó, mostrar los hallazgos e interpretar pues su significado. En un artículo científico pues es algo similar. La estructura pues digamos más popular, más tradicional es el modelo IMR-ID, que es igual: introducción, metodología, resultados y discusión. En este sentido, los autores Codina y López Sosa señalan que esta organización facilita la comunicación científica, porque digamos que es como un tipo estándar, desde la preparación del manuscrito hasta la revisión por pares. Si observamos ambas estructuras, veremos que persiguen así como que la misma lógica de comunicación: conducir al lector de manera coherente y ordenada desde el planteamiento del problema hasta las conclusiones. Por ejemplo, la introducción responde a preguntas como: ¿qué problema existe? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Después viene la metodología, de forma así muy general, ¿no? Donde explicamos cómo realizamos el estudio, quiénes participaron, los instrumentos, cómo analizamos la información y posteriormente presentamos los resultados de la investigación, procurando describirlos objetivamente. Después viene la discusión y las conclusiones, donde pues de alguna manera se hace una comparación y reflexión, comparando los resultados con la revisión de la literatura que se hizo en la parte inicial del documento, ¿sí? Y recapitulamos pues de alguna manera las conclusiones, los objetivos que se plantearon, cómo llegamos a ellos, los que se alcanzaron, futuras líneas de investigación. Por esta razón, pues no sería correcto presentar los resultados en la introducción o discutir implicaciones antes de explicar el procedimiento, pues digamos, metodológico, ¿no? Cada apartado, digamos, tiene su propósito lógico y responde a preguntas diferentes. Prepara de alguna manera a quien te está leyendo para comprender la siguiente fase de lo que quieres comunicar. En otras palabras, la estructura pues no existe para cumplir un requisito de formato, existe para facilitar la comprensión, digamos, de esto que quieres comunicar. Cuando cada sección cumple su función, el lector entiende mejor la investigación y también resulta más sencillo para un director de tesis o para algún revisor o comité científico pues evaluar la calidad de tu estudio, porque también la redacción es algo que se evalúa, no solamente el estudio. Una sexta orientación es cuidar la coherencia y la cohesión en la redacción. ¿A qué nos referimos con esto? La coherencia se refiere a que las ideas tengan sentido entre sí. La cohesión se refiere a que las frases y los párrafos estén concatenados o unidos de forma coherente. Los autores advierten que los problemas de la redacción científica no se resuelven solo copiando esquemas formales de revistas, porque muchas dificultades reales tienen que ver precisamente con la falta de cohesión y coherencia. Por ejemplo, un texto poco cohesionado sería así, ¿no? La motivación es importante, los estudiantes usan celulares, la educación cambia mucho, los estudiantes
los docentes deben innovar. Sí, las ideas, digamos que pues se entiende que de alguna manera están relacionadas, pero parecen sueltas. Una versión, digamos, más cohesionada y coherente sería la que tenemos a un ladito aquí. Sí, la motivación académica es un factor relevante en el aprendizaje. En este contexto, ahí tenemos digamos, un conector. El uso de los dispositivos móviles puede abrir nuevas posibilidades didácticas siempre que los docentes diseñen actividades orientadas a objetivos formativos claros. Aquí pues las ideas avanzan pues ya pues con mayor lógica. Para lograr la cohesión podemos utilizar, por ejemplo, conectores. Aquí ya pueden ver algunos de ustedes. Por tanto, sin embargo, además hay diferentes tipos de conectores, ¿no? Dependiendo de su propósito, de contraste, de explicación, de descripción, ¿no? Para unir o para ampliar ideas también, dependiendo de los propósitos. Entonces, un texto pues no mejora por tener muchos conectores, también es importante tomar en cuenta eso, sino por tener relaciones claras entre sus ideas. Y aquí miren otra vez, fíjense aquí como siempre en un texto científico y académicamente serio, siempre de alguna manera buscamos el respaldo de nuestras ideas citando autores. Bien, otra orientación que les quisiera compartir es que es importante usar un lenguaje académico pero natural. En este sentido, estos autores, Chávez Pérez, este autor, Chávez Pérez, nos recomienda o dedica gran parte de su obra al manejo lingüístico de la redacción. Uso de preposiciones, por ejemplo, conjunciones, nexos, voz activa, pasiva, gerundio y diversos recursos lingüísticos que permiten mejorar la comunicación del reporte científico. Esto nos recuerda que la redacción científica no depende solo del contenido, sino también del uso correcto pues, del idioma. Hay que evitar dos extremos. El primero es escribir de manera demasiado informal. Por ejemplo, los alumnos batallaron mucho y pues casi no entendieron, ¿no? Está como que muy informal. Y una versión más académica pues sería la que tenemos a un ladito, que dice: los estudiantes presentaron dificultades importantes para comprender el contenido. ¿Sí? El segundo extremo es escribir pues de manera excesivamente rebuscada, ¿no? Por ejemplo, tenemos los sujetos educandos evidenciaron una complejización cognitiva sustancial en el procesamiento de los insumos pedagógicos. O sea, está como que muy difícil de digerir todo esto, toda esta información, y algo a lo mejor que mantiene un rigor académico y científico, pero que a la vez es comunicable, se puede comprender del otro lado, es esto. Por ejemplo, los estudiantes mostraron avances en la comprensión de los materiales didácticos. Sigue comunicando la misma idea, pero es más claro, es más sencillo y cumple con el propósito comunicativo y científico. Una octava orientación que me gustaría compartirles es reconocer las fuentes. La redacción científica no se construye desde opiniones aisladas, sino desde un diálogo con otros autores. Así, en este sentido, los expertos que podemos ver citados acá abajo nos dicen que o insisten en que la redacción de citas científicas es importante como una parte central de la metodología, porque citar permite reconocer ideas previas, darle crédito a los autores, fundamentar nuestros argumentos y evitar el plagio. Y eso es muy importante en el contexto de la investigación, sobre todo, ¿por qué? Porque tiene que ver con el profesionalismo que nosotros estamos proyectando. Una mala forma de integrar a los autores pudiera ser, por ejemplo, aquí, como lo vemos aquí. Varios autores dicen que la motivación es importante. Fíjense aquí, a un lado tenemos una versión mejorada. Desde la teoría de la autodeterminación, la motivación académica se comprende como un proceso relacionado con la satisfacción de las necesidades de autonomía, competencia y relación social. Pero sobre todo aquí tenemos un autor o tenemos autores que están respaldando científicamente lo que estamos diciendo, además de que el texto cumple con criterios académicos y una buena redacción. ¿Sí?
También es importante no llenar un párrafo con citas sin analizarlas. Citar no significa acumular nombres de literatura o que rescatemos citas o fuentes, ¿no? Significa utilizar estos recursos para construir un diálogo con ello, un diálogo crítico, reflexivo para fortalecer nuestro marco teórico y nuestro marco conceptual. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, de algo que no se debería de hacer. Por ejemplo, García 2020, López 2021, Martín 2022, Pérez 2023 y Sánchez 2024 hablan de la motivación. Aquí no estamos diciendo absolutamente nada. Es importante crear ese diálogo. Aquí tendríamos un ejemplo, digamos, de lo que pudiera ser algo ideal. La motivación académica comprende creencias sobre la capacidad para realizar una tarea, expectativas de éxito, valoraciones de la actividad y metas de logro. Aquí tenemos a los autores. Esta diversidad de componentes permite entenderla como un fenómeno multidimensional y no solo como una disposición individual del estudiante. Entonces tenemos la parte de la incorporación teórica de lo que nos dice el autor a partir de su estudio y a partir de ello hacemos un diálogo reflexivo con lo que nos dicen los autores. Entonces, de esta manera, aquí ya no solo se citan los autores, sino se construye a partir de una idea, como podemos ver en los ejemplos que se proyectan en esta diapositiva. Bueno, una novena orientación es asumir que la revisión no es un paso final menor, es una parte central del proceso. Autores como Klein, Aponte Rojas y otros afirman que buena parte de la redacción consiste en escribir y reescribir y reescribir. Un texto académico rara vez queda bien en la primera versión. Yo, por lo menos en lo personal, no he conocido a nadie que desde en el primer borrador o en el primer intento quede ya su versión final de un escrito. Un texto académico rara vez queda bien en ese sentido, ¿no? Necesita cortes, ajustes, reorganización y precisión. También los expertos señalan que los artículos o las tesis efectivas no se escriben apresuradamente, sino mediante una escritura y revisión cuidadosa, pausada, constante. Una estrategia útil es revisar por capas. Por ejemplo, primero revisas el contenido, la idea es correcta, sí o no. Después revisas la estructura. El orden ayuda al lector. Luego, revisar el estilo. ¿Hay frases largas o confusas? Finalmente, pues revisas la ortografía, la puntuación y formato. Por ejemplo, si escribimos, los estudiantes son muy importantes porque demuestran que la estrategia funciona muy bien y que debería aplicarse en todas las escuelas. ¿Sí? Fíjense cómo está aquí una versión mejorada. Los resultados sugieren que la estrategia tuvo efectos favorables en el grupo estudiado. Sin embargo, se requieren nuevas investigaciones en otros contextos escolares para valorar su alcance. ¿Ven la diferencia? La segunda versión es más prudente, más académica y más defendible. Bien, finalmente una décima orientación es comprender que la escritura o la redacción científica no termina cuando acabamos el manuscrito. Los autores plantean que el proceso de producción científica incluye también la selección de una revista o algún medio para divulgar los resultados, ¿no? El envío del manuscrito, la respuesta a los evaluadores y la difusión posterior del artículo. Además, explican que el manuscrito es el texto enviado a evaluación, mientras que el artículo es el trabajo ya revisado, adaptado y publicado. Esto nos ayuda a entender que escribir científicamente es entrar en diálogo con una comunidad que está pues fuera de nuestro sitio de investigación, de nuestro lugar o nuestro campo de investigación. Por esta razón, la crítica de revisores no debe verse como una agresión personal, sino como parte de un proceso de mejora. Klein también insiste en que los buenos redactores los buenos escritores buscan la retroalimentación y no defienden su texto con orgullo, ¿sí? Digamos que la crítica honesta puede mejorar significativamente un manuscrito. En otras palabras, escribir exige humildad intelectual. Saber que nuestro texto puede mejorar y que otros lectores puedan ayudarnos a ver los errores que nosotros vimos. Para cerrar, podemos decir que la redacción científica exige mucho más que una buena ortografía. Implica ordenar ideas, comunicar con claridad, respetar una estructura, citar adecuadamente, revisar varias veces y aceptar retroalimentación. Escribir es una forma de aprender y organizar el pensamiento.
con base a Klein. También con base a Ponte Rojas y sus colaboradores entendemos que la redacción científica debe informar con precisión, claridad y brevedad. De acuerdo con Chávez Pérez, recordamos que la redacción requiere del dominio lingüístico, observación, jerarquización, uso correcto del lenguaje. Y con Dina López Sosa comprendemos que el artículo científico forma parte de un proceso amplio que va desde la investigación hasta la publicación y difusión del conocimiento. Bien, pues aquí están las referencias que se toman en cuenta mayormente para esta comunicación. Les agradecemos mucho su atención. Saludos cordiales.